buenos días, mis chamos. Hoy sí que nos paramos tempranito para ir a coger nuestro tren que nos va a llevar a nuestro siguiente destino acá en Bosnia y Herzegovina, que es nada menos que su capital, la ciudad de Sarajevo. Así que acompáñenme. Bueno, mis chamos, para ir a Sarajevo vamos a utilizar la opción del tren que conecta esta ciudad con Mostar, y dicen que es uno de los trayectos de tren más bonitos de toda Europa, así que vamos a confirmarlo. La estación es un poquito complicada, está un poquito apartada del centro histórico, y también todos los carteles están en Bosnia, así que está un poquito difícil guiarse, pero bueno, no es nada imposible. Además, la gente de las taquillas es bastante amable y bueno, te indican a dónde ir. Así que nada, vamos a disfrutar del trayecto en tren. Oigan, mis chamos, si reservan los tickets del tren por internet, tienen que venir a la estación a recoger el ticket oficial. Les llegará al correo como una factura de que compraron, pero tienen que pasar por aquí y cambiarlo. Lo pueden hacer antes del tren porque la estación abre muy temprano, abre a las 6 de la mañana y el primer tren es a las 6:36. O también pueden comprar directamente acá en la estación porque además aceptan tarjeta. Bueno, mis chamos, debo decirles que sí estuvo espectacular el paseo en tren. Y nada, ya llegamos a la ciudad de Sarajevo. Oigan, mis chamos, y lo primero que uno ve en Sarajevo es el cambio entre una ciudad pequeña como Mostar a una capital. La verdad, hay bastante tráfico, hay muchísimos edificios y ya nos están cobrando de más. Ok, mis chamos, este es el sitio donde me estoy quedando acá en Sarajevo. El hotel se llama Central Hostel. Está justo al frente de la plaza principal de la ciudad. Y es una habitación con 2 camas y baño compartido. La verdad está muy bien. La visita la vamos a iniciar, mis chamos, en el barrio de Bashkarshia, o no sé cómo se pronuncia porque la verdad es que el nombre es impronunciable, que es este bello barrio que es el barrio otomano de acá, de la ciudad, del barrio histórico de Sarajevo. Y aquí se encuentra esta plaza que es la más conocida, que está llena de palomas, y tienen esa fuente de madera otomana que dicen que si bebes de allí, vuelves a Sarajevo. La verdad es que con esta pinta no sé si bebería para volver a Sarajevo. Está un poco sucia la fuente. El primer edificio que visitamos es el Mori Shahan, que era un caravazar, el único que queda en pie acá en Sarajevo. Que los caravazares eran los sitios donde se hospedaban las personas que venían en las caravanas, dejando sus mercancías por todas partes. La verdad, el sitio está precioso. Hay algunas tiendas de alfombras y de cosas de acá, y también hay un café que es muy conocido por aquí. Vamos a iniciar la visita de uno de los complejos monumentales más importantes de acá de Sarajevo, que es el Vakif de Gazi Uzres Bey, que fue un gobernante de Bosnia entre los años 1521 y 1541. Un vakif es una donación que se hace a instituciones religiosas musulmanas y que no pueden ser transferidas, así que su objetivo siempre debe estar hacia la parte religiosa o a la educación propia de las personas de acá, y es uno de los complejos más importantes de acá. La mezquita se puede visitar y está muy bonita por dentro, aunque es pequeñita, pero tiene unas decoraciones muy hermosas. Y luego vamos a visitar la madrasa, que es uno de los edificios más espectaculares y que tiene un museo en el interior. Los edificios originales datan de aproximadamente el año 1555, aunque han sido muchos reconstruidos después de la guerra.
dato curioso, muchachos, es que la madraza de Gasius Rep es la institución educativa más antigua de toda Bosnia y Herzegovina y está funcionando desde hace 470 años. Junto a la madraza se encuentra la biblioteca de Gasius Rep, que tiene uno de los fondos literarios más importantes de acá de Bosnia. Sin embargo, muchos se perdieron durante la guerra. Es un edificio moderno, sin embargo, dice que abajo hay un museo. Vamos a ver si podemos ver los manuscritos que tienen allí reservados. La biblioteca conserva más de 100.000 manuscritos y objetos de todos los periodos históricos de acá de Bosnia. Está increíble y además forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Acabamos de visitar uno de los edificios más importantes de la zona histórica de Sarajevo. Es el Vijećnica, o ayuntamiento de la ciudad, que fue construido entre los años de 1891 y 1896 por el arquitecto Alexander Wittek, que curiosamente falleció internado en un hospital psiquiátrico y muchos realmente lo tildaban de loco. Otra curiosidad es que además el arquitecto era más conocido por ser un gran jugador de ajedrez más que por ser arquitecto. El edificio por dentro es muy interesante porque está hecho en estilo morisco, aunque data desde finales del siglo XIX y fue totalmente destruido durante el sitio de Sarajevo y fue reconstruido en el año 2014. Bueno, mis chamos, ahorita me encuentro en el Veliki Park, que es un parque justo en el centro de acá de la ciudad. Y nada, está muy interesante porque parece que antes era como un cementerio otomano y hay muchas tumbas otomanas acá y bueno, también tumbas más recientes, pero está bastante hermoso el sitio. Miren, mis chamos, ahora vamos a visitar la casa de Spiš, que es uno de los museos más importantes de acá de Sarajevo. Consta de una casa que data del año de 1780, aunque se cree que eran dos edificios separados que se unieron más o menos a esa fecha. Pertenecía a la familia de Spiš, que tuvo 7 generaciones que vivieron en esta casa hasta que abandonaron Bosnia y lo donaron a la municipalidad en el año de 1960. En el interior es un museo de artes decorativas que muestra más o menos cómo era la decoración y el estilo de vida en la Sarajevo de los siglos XIX y siglo XX. Me ha encantado, vale mucho la pena la visita y es baratito. Tried to keep my love out, my head down. Heavy is the heart that breaks. You hit me like a merry-go-round. All at once it was too late. I keep falling, falling, calling back to you. Este puentecito que está detrás de mí es el que les quería mostrar acá en Sarajevo. Como ven, es chiquitito, nada más pasan peatones, no es nada del otro mundo. Sin embargo, posiblemente sea el puente más importante de la ciudad y el más antiguo también, porque data del siglo XVI y su importancia radica en que en este puente fue que ocurrió el asesinato del príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa a manos de Gavrilo Princip, hecho que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Last time I fell in this deep, but looking at you right now, I'm cursed to risk it. Caminando hacia la próxima visita me encontré con Taşlyhan, un sitio arqueológico en el que se muestra un antiguo caravasar que fue construido entre los años de 1540 y 1543.
Miren, mis chamos, al fondo van a poder ver la Catedral del Sagrado Corazón, que es la catedral católica de acá de Sarajevo, y curiosamente fue construida apenas en el año de 1881 y terminada en 1889, cuando fue restablecido el obispado de Sarajevo después que los Habsburgo tomaran el control sobre Bosnia. Y es que Bosnia y Herzegovina, aunque es un país europeo, tiene mayoría musulmana debido a los años de control otomano que hubo acá, y además es un país muy multicultural y multiétnico. En él se encuentran minorías muy importantes como lo son los croatas católicos, los serbios que son ortodoxos y los bosnios que son predominantemente musulmanes, aunque la mayoría realmente no practica ninguna religión. Esta multiculturalidad la van a encontrar más latente en el barrio austríaco, donde en apenas pocas cuadras van a encontrar una catedral católica, una catedral ortodoxa, varias mezquitas e incluso una sinagoga. Oigan, mis chamos, acabo de salir de la Galería 117 del 95, uno de los mejores museos para poder entender lo que fue parte de la guerra de Bosnia. Habla de la masacre ocurrida en la ciudad de Srebrenica el 11 de julio de 1995. Y nada, aunque es pequeñito, tiene una cantidad increíble de material audiovisual, así que se pueden pasar horas allí, tanto que el boleto lo pueden usar 2 veces, el día en que viene y el día siguiente, así que no se lo pueden perder. La masacre de Srebrenica fue uno de los episodios más oscuros del genocidio de la población bosnio-musulmana durante la Guerra de Bosnia. Más de 60.000 civiles se encontraban refugiados en la ciudad de Srebrenica, ciudad de mayoría bosnia en una región predominantemente serbia, ya que la zona había sido declarada zona segura por la ONU, quien tenía una base con 400 cascos azules en la zona. Aún así, la ciudad fue atacada por el general Ratko Mladic el 2 de julio de 1995, siendo tomada el 11 de julio. Entre 20 y 25.000 civiles buscaron refugio en los alrededores de la base de la ONU. Aunque la mayoría eran mujeres y niños, había más de 1.000 hombres entre la muchedumbre. Estos fueron separados por las fuerzas serbias de los otros y fueron asesinados de diversas maneras, incluyendo a niños y ancianos. Las fuerzas serbobosnias despojaron a todos los varones prisioneros, tanto militares como civiles, jóvenes como mayores, de sus pertenencias e identificaciones, y deliberada y metódicamente los eliminaron únicamente en razón de su identidad. Para seguir entendiendo los hechos de la guerra de Bosnia hay que visitar el Museo de los Crímenes contra la Humanidad y el Genocidio, que se encuentra muy cerquita de la Galería 117 del 95, así que vamos a ver este museo. Con una enorme e interesante colección de objetos y de material audiovisual, el Museo del Genocidio narra las desgarradoras historias de los sobrevivientes al genocidio y al sitio de Sarajevo, el asedio más prolongado de la historia moderna, y que mantuvo encerrada la ciudad entre el 5 de abril de 1992 y el 29 de febrero de 1996. Durante el sitio, las fuerzas de la República Serbia y el Ejército Popular Yugoslavo impidieron el paso de alimentos y suministros a la ciudad, llegando al punto de tener que talarse todos los árboles de Sarajevo durante el primer año para los civiles poder sobrevivir al duro invierno de la ciudad. Más de 12.000 personas murieron durante el sitio y 50.000 resultaron heridas, de las que aproximadamente el 85% correspondía a civiles. Oiga, mi chamo, es buenísima idea caminar por las calles de Sarajevo en la noche. La ciudad es muy segura y además, por ejemplo, el barrio otomano está todo iluminado, precioso, y también la zona austríaca está muy bonita.
Mientras pasean por las calles de Sarajevo, no deben perderse las rosas de Sarajevo, marcas en el asfalto que fueron causadas por la explosión de morteros durante el sitio de Sarajevo y que fueron rellenadas con resina roja. También hay que acercarse al punto de inicio del barrio austríaco, donde una cinta en el asfalto marca el Meeting of Cultures Point. Bosnia y Herzegovina es un país multicultural donde han vivido durante siglos miembros de las principales religiones del planeta en un lugar muy reducido. Así que aquí, sobre todo en Sarajevo, van a encontrar sitios como este donde pueden ver una mezquita, la mezquita Fejadija, una de las más importantes de la ciudad y también de las más antiguas, pero a una cuadra se encuentra la Catedral Católica y también la Catedral Ortodoxa de acá. Si cruzan el río encontrarán también la sinagoga. Last time I fell in this deep, but looking at you right now, I'm cursed. Así terminamos esta primera parte del recorrido por la increíble ciudad de Sarajevo, que aún tenía mucho más para mostrar. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.